Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Estábamos hablando de la presencia del Tren de Aragua en Barcelona y lo más preocupante es que esa expansión, como yo les decía, no es casual, sino quizá el resultado directo del colapso del Estado venezolano y de un régimen que no solo ha permitido el crecimiento del crimen organizado, sino que se ha convertido en él. Ayer en Washington se tomó una decisión crucial. El Senado estadounidense rechazó una resolución demócrata que buscaba limitar la autoridad del presidente Trump para actuar militarmente contra el régimen de Maduro y las redes de narcotráfico. Fue una votación con un mensaje que quedó claro, y es que Estados Unidos no va a mirar hacia otro lado. Así que Trump mantiene la potestad de actuar con fuerza frente a los narcoestados y las organizaciones criminales que amenazan la seguridad también de esta nación. Y sobre este tema, ¿quién mejor para profundizar que el senador Rick Scott, quien desde hace años viene advirtiendo que el régimen de Maduro no es solamente una dictadura, que es una amenaza del crimen continental? Así que quiero darle la bienvenida y agradecerle mucho que esté con nosotros. Senator, such a pleasure that you can join us. Thank you very much, sir. Muchas gracias. Maduro es una persona muy malo. Gracias al presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio por su posición contra Maduro. Es muy importante. Sí, señor. Senador, just the Senate vote kept President Trump's authority intact to act against Venezuelan narco regime. Do you believe this was a necessary step to protect U.S. national security, and how do you see it shaping the administration's next moves against Maduro and the cartels? ¿Cómo ve usted lo que ocurrió ayer en el Senado y cómo ve lo que va a hacer esta administración o cuáles van a ser los próximos movimientos en contra de Maduro y los carteles? Well, it's muy importante que el presidente Trump tiene oportunidades para parar las drogas a los Estados Unidos. Gracias por la decisión de presidente Trump contra Maduro. Es claro, Maduro no es el presidente de Venezuela. Armando González es el presidente electo de Venezuela. Maduro es un jefe de carteles de drogas, el cartel de las olas, el Tren de Aragua. So it's importante, Maduro está en prisión. Senador, muchas personas se preguntan, hay un despliegue militar inmenso frente a las costas de Venezuela, hay una enorme expectación de saber qué es lo que va a ocurrir. Nosotros hemos hablado aquí en el programa que esto no va a ser una invasión estado o ciudad por ciudad hasta llegar a Caracas, pero no cabe duda que esa presencia militar está ejerciendo una presión sobre ese narcorrégimen. ¿Cuál cree usted que va a ser ese desenlace, senador? Well, gracias a los militares de los Estados Unidos, es importante que Maduro va a Rusia o China comunista. Si no, está en prisión en los Estados Unidos. Yo creo que los días de Maduro en poder están contados. Gracias al presidente Trump, Marco Rubio, los militares de los Estados Unidos. ¿Qué opina usted de la votación que ocurrió ayer en el Senado? Yo me tengo que frotar los ojos de pensar que políticos en este país, que legisladores demócratas en este país no vean lo que está ocurriendo en Venezuela y de alguna manera no apoyen también a esa población venezolana a salir de un narcorrégimen y de un régimen que está ocupando una presidencia ilegítima, pero sobre todo aquí en Estados Unidos, la cantidad de muertes de jóvenes en Estados Unidos consecuencia de esas drogas. Well, it's importante, presidente Trump tiene el permiso para parar drogas, cruzar a la frontera. Y es importante que los Estados Unidos y la comunidad internacional luchen por libertad y democracia en Venezuela. Yo esperemos un nuevo día de Armando González y María Corina Machado están en poder en Venezuela.
Me gustaría preguntar, the situation in Venezuela has clear ties to organized crime. We're now seeing groups like the Tren de Aragua, and I was talking before with our journalists in Barcelona, operating even in Europe. How concentrated and how concerned are you about the global reach of these Venezuelan criminal networks, and what should the U.S. do to contain them? ¿Cuán preocupados están ustedes por esta expansión del crimen organizado como el de Venezuela, el Tren de Aragua, por Europa, y cómo cree usted que se les debería contener? Well, estoy muy preocupado por el peligroso de los carteles en Venezuela, en los Estados Unidos, todo el mundo. Es importante que los criminales están en prisión, no están en los Estados Unidos, y es importante parar las drogas. So they need to be in prison. They need to, we got to stop the drugs and stop the people that bring the drugs. Let's talk about the budget and the looming government shutdown. People is sick. People is really tired about what's happening and this kidnap of the government. Why they can understand that they need to talk, to argue, but with this government open, what do you think about this, sir? ¿Qué es lo que opina usted de este cierre de gobierno parcial? ¿Cómo cree que va a ser este desenlace de este secuestro dentro del gobierno y por qué no se negocia mientras está abierto el gobierno? Well, la salud, oportunidades por la gente de los Estados Unidos no es importante de los demócratas. El parar del gobierno es muy locura. No ayuda nada en los Estados Unidos, pero no es importante. La comida no es importante para los demócratas, oportunidades, droga, sueldos de trabajadores federal no es importante para los demócratas. So it's una situación muy terrible hoy. How confident are you that Republicans will united to prevent Democrats from forcing more reckless spending while keeping essential government function running? ¿Cuán confidente está usted de que realmente exista esa comunión entre los republicanos para evitar que esto siga ocurriendo? We have today, for example, the situation at the airports, people that needs to move from one side to the other side, and then you have delays and you have cancellation, and this is just not the federal employees' problem. I think this is a huge thing. So which is the stop? So it's no es importante por los demócratas. So it's this very frustrating time. It's importante que los republicanos están juntos para parar fondos masivos, gastivos. Es importante balancear el presupuesto para parar inflación, reducir los precios de comida, de casas, de carros, de todos los alimentos. Pero no es importante para los demócratas. I don't know if you have a reflection about what's happened these last days in New York, for example, and Democrats say that it was like a huge victory. I think that this is not such a victory because these were like blue states and cities, something completely different than if something like that happened in Florida or in Texas. I think that that's a different picture in both situations. But how can you understand that someone like Mandani can be the next mayor in a city like New York? But that's something that people need to process and sometimes to understand. Le pregunto que cómo puede entender que lo que ha ocurrido en las últimas elecciones, donde los demócratas hablan de una gran victoria, pero en estados y en ciudades predominantemente azules, y cómo se puede procesar que una figura como Mandani ha podido llegar a ser alcalde de una ciudad como Nueva York. No. So, los estados azules votan por demócratas. No es interesante.
que es interesante es mandarme un socialista, un comunista, in New York, in Nuevo York. The way I look at it is, no oportunidades en Ciudad de Nueva York. El precios está muy aumenta. So here's what's going to happen in New York. No jobs. Everything's going to go up in price. The rich are going to leave. The poor are going to get hurt. So it's terrible por el pobre. El senador dice que esto que va a ocurrir cuando alguien te da algo gratis, obviamente se va a traducir en que no va a haber más trabajos, en que los precios van a subir y obviamente la gente más pobre es la que va a sufrir las consecuencias. But finally, Senator, the American people, I think that they're completely tired of political games. I don't know what's going to happen next year, but what's your opinion about what people feel? Because it's easy sometimes for politics just through the ball from one side to the other side. But for people outside, how do you perceive that this is the idea of what's happening? Le digo que para los políticos en muchas ocasiones es muy fácil tirar la pelota de un lado para otro, pero ¿cómo perciben ellos el sentimiento real de la gente? Porque la gente de este país está cansada de juegos políticos. Well, votos son muy importantes, elecciones, es consecuencias de elecciones. Si una persona muy izquierda es el nuevo alcalde, no oportunidades, más inflación. So elections matter. You've got it. You need to go get involved and fight for what you believe in. If you want high prices, if you want no jobs, you should elect Democrats. If you want a better education system, more jobs, better safety, they're going to elect Republicans. El senador está diciendo que obviamente las elecciones cuentan y por eso es tan importante la participación pública donde cada uno pueda opinar. Si ustedes luchar por lo que uno considera, por lo que uno quiere, por eso es tan importante que si usted quiere mejor educación, quiere mejores empleos, quiere tener una situación de seguridad diferente, tiene que votar por los republicanos y si quiere lo contrario, tiene que votar por los demócratas. Senador, ha sido un placer. Senator, it's such a pleasure always to have you in the show. Un placer. Thank you very much. Buenas tardes. Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien.